en sí, la recomendación lo que dice es que la intervención quirúrgica no se va a hacer cuando la lesión sea completa, se va a preferir cuando sea incompleta, y en sí, en las incompletas, cuando la incompleta empeora. O sea, tengo una mala evolución. Después están las lesiones occipito-atrial. Vamos a traducir lo que has dicho. Por favor. Ya. Pon tu radiografía. Ahí. Ahí. Puedes ampliarlo estas dos imágenes. Si puede, ahí la ves. Ahí primero esa. ¿Tienes tu micrófono? Mira. Entonces yo voy a revisar la guía americana. La guía americana y el libro que nos... La guía americana, es cierto, ellos toman como los científicos y hacen un órgano. La guía americana menciona al paciente hacer un escáner completo. Y dentro de eso, tomografía de resonancia. Ellos ya olvidaron la radiografía. Pero las guías europeas aún toman a la radiografía como un elemento muy importante. Es lo que tenemos acá. En Latinoamérica, excepto Brasil. En Latinoamérica todos tienen casi, ni qué decir Perú, Bolivia, Ecuador, tiene lo que tenemos, lo más importante, esto no es radiografía, eso es una tomografía, lo más a la mano tenemos es una radiografía. Y en nivel de un paciente politraumatizado, lo primero que tú pides es una radiografía. AP y lateral. Que tú tomes en oblicua, en hiperextensión, en un paciente con trauma raquimedular o trauma vertebral, no lo vas a poder realizar. Solamente el AP y la lateral. Por ejemplo, dentro de esto tenemos una tomografía de columna cervical, donde acá vemos C1, el arco anterior de C1, el arco posterior de C1. Vemos C2 con su apófisis deltoide y este es el arco posterior. C3, C4, C5, C6, C7. En C6 se siente que vamos a ver. Nosotros vemos acá un desplazamiento de una sobre otra. Eso se llama luxación. Para los términos ortopédicos se llama luxación. Pero esta luxación, si está acompañada de signos neurológicos, se llama traumatismo vertebromuscular. Ahora, hablaste de cuando hay una lesión incompleta, es la indicación quirúrgica. En una lesión completa, o sea, el paciente, en este sentido, si fuese completo, ya está cuadripléjico. Operarlo inmediatamente o operarlo en 2 semanas no va a cambiar su pronóstico. Su pronóstico neurológico ya está echado. Nunca más va a volver a caminar ni moverlo de cuadripléjico. Una reducción, como dice, abierta o cerrada, mostró al inicio, ahorita vamos a verlo mostrar, el tractor cervical. Se pone unos pines, se tracciona y se pone peso. Eso de inicio, eso se hacía antiguamente, ya no se hace tracción. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacerle una tracción cervical o hacer una intervención quirúrgica a un paciente con lesión neurológica completa, la guía lo dice, no hay diferencia significativa. No la hay. Pero en un paciente con lesión incompleta, sí. No es una emergencia, pero sí es una urgencia. Pero tienes que hacer descompresión con la minectomía múltiple, la minectomía, pero estabilización con fijación. Y va a depender de la región cervical. En la fijación anterior, en este lado, por ejemplo, acá tienes, fuera de que miren cómo es este cuadrado, miren acá, acá esto tienes una luxofractura, porque está fracturada la parte anterior de la vértebra. Entonces ahí hablan 2 cosas. Esto entre vértebra y vértebra, acá vamos a encontrar el disco. A ver, sube ahora
su resonancia. Por ejemplo, basémonos en eso, más o menos esta altura. ¿Se dan cuenta? Acá está el disco, ¿no? Ahí está el disco. Entre vértebra y vértebra, baja. Si nosotros vemos la resonancia de la tomografía, el disco está acá dentro y está con movimiento también. Y tiene fractura. Entonces, disectomía, lo que ve la estabilización, disectomía es retirar el disco y poner una prótesis de disco. En cambio, este paciente está fracturado. Entonces, si yo hago disectomía, tengo que hacer una reducción manual, una tracción para reducir. Ahora, acá decía que el paciente puede tener las facetas, ahí faltó poner para que se entienda, las facetas pueden estar trabadas o engatilladas. Acá, miren esto. Esto es una faceta, articulación facetaria de esta vértebra y la articulación facetaria de la otra vértebra. Esto es la faceta. Cuando esta punta está con esta punta acá, se llama trabado, se trabó la faceta. Pero cuando esta punta se invierte hacia acá y esta hacia acá, eso se llama engatillamiento. Acá, miren, dense cuenta, está la punta, está con la punta. ¿Eso que se llama? Que la faceta está trabada. Fácilmente, con una tracción manual, se libera la luz. Este paciente solo requiere un abordaje anterior. Hacer disectomía acá, disectomía acá. Y esta vértebra está fracturada. Si tú la pones en su sitio, no va a ponerse. Esto se va a volver a dislocar. Es lo que dice dislocación o luxación, es lo mismo. Cuando la vértebra está dislocada, antiguamente, ¿qué se decía? Se me ha dislocado el codo, se ha luxado el codo. No hay fractura, solamente que se ha salido de su articulación. Eso se llama luxación o dislocación. Pero en este paciente no vas a hacerle disectomía y disectomía, ahí se tiene que hacerle corpectomía. ¿Qué significa cuerpo? Sacar este cuerpo, sacar el disco y poner una prótesis. Prótesis se llama corpectomía con prótesis y placa con tornillos para fijar. Lo que ella decía, dislocación es luxación. Trabado o engatillado, ya saben cuál es la diferencia. Trabado, esto está acá. Engatillado, que esta punta se vaya hacia acá y esta hacia acá. Cuando está engatillado, el abordaje ya no es anterior, el abordaje es posterior, porque por más que tracciones, no vas a poder desengatillar. Tienes que hacer un abordaje vía posterior, aperturar, y luego de hacer esto, desengatillar, te vas, volteas al paciente y haces un abordaje anterior, se llama abordaje en 360 grados. ¿Ya? Vía posterior, todo lo que he dicho, ahora pon en tu, lo que dices que todo lo que te ha demorado en... Sí. Acá. Progresión de signos neurológicos. Todas estas indicaciones están bien. Bloqueos compresión espinal, ¿ya? Pero con déficit neurológico parcial. Si es total, ya les vuelvo a decir, no, o sea, operándolo de emergencia, de urgencia o a posterior, ¿se debe operar? Sí. ¿Solo para qué? Para estabilizar su columna y que el paciente pueda estar en una silla de ruedas. Porque una de las indicaciones quirúrgicas es volver a la anatomía. Entonces el paciente no va a vivir como la ven, todo luxado. Si ya está con cuadriplegia, hay que reducir y volver a su anatomía. Fractura compuesta o trauma penetrante espinal, síndrome de cordón anterior posterior, fracturas o dislocaciones, ¿sabes? Una cosa es fractura, otra cosa es dislocación. La dislocación es la luxación. Hay veces, quienes por ejemplo se luxan, los pescadores, los nadadores, cuando se clavan,
hay veces no calcula bien y se choca, ¿ya? Y aparece una listesis, una dislocación o una luxación, sin fractura. Cuando no son las facetas están bloqueadas. Cuando están bloqueadas, ya les he dicho que están punta con punta. Se tracciona y vuelven a su sitio. Pero cuando están engatilladas, ya es otra cosa, ¿no? Que causan compresión de la médula espinal. Bueno, esos son los términos. Entonces ya les digo, les aclaro esos términos. ¿Por qué es importante? Son importantes. Porque el abordaje quirúrgico de la columna cervical es vía anterior, vía posterior y abordaje en 360 grados, vía posterior y vía anterior. Nunca vía anterior y luego vía posterior, no. Vía posterior y después vía anterior. ¿Ya? Continúa. Lo que siguen son las lesiones occipito-atlanto-arzoideas, aquellas que van a ir. ¿Qué significa eso? Que va a ser cualquier lesión que implique esta articulación o esta articulación, que vendría a ser la articulación occipital con atlas y con axis. O sea, está comprometido el hueso occipital, C1 y C2. Esa es la traducción de lesión. Occipito, atlanto viene de atlas, axoideas viene de axis. Entonces, cuando se compromete la columna cervical, por eso, en esto, cuando han hecho ustedes anatomía de columna, han debido dividir. La columna cervical se divide en dos partes. C0, que es occipital, C1, C2, y de C3 a C5. Eso es claro. Y van a ver ustedes la configuración. Dentro de esta parte vamos a hablar de la luxación atlanto-occipital, de las fracturas de cóndilo occipital, de la subluxación atlanto-axial, de la fractura de atlas, fractura de axis y la combinación de lesiones entre C1 y C2. Esta parte es la parte de luxación atlanto-occipital. Para eso tenemos que saber que la articulación de la que estamos hablando, como mencionó el doctor, vamos a agarrar estos tres huesos, estas tres estructuras óseas, y esto va a terminar dándole todos los movimientos a la cabeza que bueno, que ustedes pueden hacer, pero va a estar fijado por diversos ligamentos. Es ahí donde podemos nosotros luxar esta articulación, porque pueden salirse sus carillas articulares de su sitio, pero mantenerse los ligamentos, digamos, íntegros o no completamente lesionados. Esta luxación atlanto-occipital también se conoce como la dislocación de la unión cráneo-cervical, ¿se entiende por qué? También conocida como decapitación interna, y esto porque genera una interrupción de la estabilidad de la unión cráneo-cervical que va a resultar en lesiones ligamentosas, que serían estas de aquí. Y bueno, esos van a ser los ligamentos de los que vamos a hablar. Hablamos del ligamento longitudinal superior, del ligamento transverso y el ligamento longitudinal inferior. Aquí están los principales ligamentos que nos interesan en la lesión de esta articulación, que vienen a ser la membrana atlanto-occipital posterior, el ligamento cruzado o la bandereta ascendente. Señala. Es que está ahí, por eso Responde más acá adelante. Ya nos interesa la membrana atlanto-occipital anterior, que vendría a ser esta estructura de aquí, y la membrana atlanto-occipital posterior, y el ligamento cruzado, que sería la bandereta ascendente. Bueno, aquí de nuevo podemos ver la articulación. Aquí está la posición 2, que va hacia arriba. La luxación atlanto-occipital puede estar presente en 1% de los pacientes con lesiones de la columna cervical. Es encontrada en 8-19% de las autopsias fatales en lesiones de columna cervical. Justo cuando se habla de esta luxación, más que todo se ha empezado a diagnosticar en los últimos años, que es lo que decía la guía, porque se ha visto por resonancia por los pacientes en las autopsias fatales, porque no se puede ver en una radiografía, porque es una luxación. Es más, una de las recomendaciones que tenía la guía que hablaba sobre la parte de las radiografías era la radiografía en flexión y extensión, porque eso sí te permite evaluar la parte ligamentosa, pero solamente se puede hacer los movimientos, porque si no, no puedes tomarlas. Más común en pediatría. ¿Por qué más común en pediatría? Porque los cóndilos van a ser más planos, y al ser más planos permite que se salgan de su sitio. Y además estos ligamentos, los ligamentos que unen de los que les había mencionado, van a ser más laxos. Los pacientes suelen tener un déficit neurológico mínimo o exhiben disociación vulvar cervical.
Algunos pueden presentar parálisis cruzada, la mayor parte de la mortalidad resulta de anoxia o de paro cardiorrespiratorio por esta disociación vulvar cervical. Estos van a ser los tipos, así es como debería estar la articulación. Vemos a C1, vemos a C2 y vemos cómo es que esta es la parte del occipital. Entonces esta luxación lo único que va a hacer es que esta articulación se mueva y se puede mover separándose, como se puede mover hacia adelante, como se puede mover hacia atrás. Entonces ahí tenemos los tipos. El tipo 1 sería una luxación anterior del occipucio con respecto al atlas, que sería el tipo 2 sería una dislocación longitudinal, que sería que se está separando más adelante, o en la anterior me parece que vi una imagen, que es que esta separación aumenta. Si ven ahí, eso está muy separado comparado con el de una persona normal. Y en el tipo 3 es la luxación posterior del occipucio, que sería el movimiento. Estamos viendo, ¿no es cierto? Si se ubican, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Y también pueden ocurrir combinaciones. Esta es la clasificación de A-O. Y esta luxación está dentro del tipo 1, pero en el tipo C, o sea, 1C, que sería la separación de escaleras articulares. Ahí hay una imagen en la que se puede observar el diagnóstico de esta lesión. Va a ser más que todo por imágenes, porque muchos pacientes, como mencionaba en el anterior, no tienen mucha clínica. Y bueno, ahí está la separación de las escaleras articulares. Manifestaciones clínicas: puede estar neurológicamente intacto el paciente, lo que les había mencionado. Es por eso que siempre se debe descartar si es que hay un trauma mayor, y es difícil también de evaluar en las imágenes. Puede haber disociación vulvar cervical, puede tener déficit de los nervios craneales inferiores, también puede haber empeoramiento del déficit neurológico con la aplicación de la tracción cervical, y eso es por el abordaje inicial que se le hace a los pacientes. El diagnóstico se va a hacer por tomografía, más que por radiografía simple, porque en la radiografía simple no se puede ver. ¿Y qué es lo que se puede ver? La punta inferior del clivus puede apuntar directamente hacia la punta de las varias. Lo puse porque estaba así en la guía, pero tampoco lo entendí. Según lo que busqué en las imágenes, era la disociación del inicio de aquí. Ya. A ver, pon otra imagen. ¿Cuál? Anterior. ¿Esa? No, a ver otra. Creo que no hay otra. Acá, en la otra. Ahí, eso. Dice el clivus y las. El clivus es. El clivus es un término quirúrgico del hueso occipital. Son tumores del clivus o de la región que la clivus es esto. ¿Ya? Las guardias es esta parte. ¿Ya? Son términos quirúrgicos. Cuando lo voy a te mando bolígrafo. Entonces sí sería esto, ¿no es cierto? La disociación de este punto con este punto. En el tratamiento, en el manejo inicial, si se sospecha de una luxación, lo que se tiene que hacer es inmovilizar inmediatamente el cuello con órtesis de halo o con sacos de arena. La tracción cervical está contraindicada para reducir este tipo de luxación porque existe un riesgo del 10% de daño neurológico. Se debe hacer fijación interna y artrodesis. El manejo posterior es controvertido si la función quirúrgica o la inmovilización prolongada de 4 a 12 meses con corsé de halo se requieren estas luxaciones. Sin embargo, generalmente se recomienda la fusión occipito-cervical posterior. La que está abajo. Es poner, son láminas que van del occipital al cervical C2, C3. Y se ponen tornillos en masa lateral. Por eso hay que ver cuáles son la masa lateral de los cervicales. Continúa. ¿Eso ya es otro? ¿Sí? Sí. La siguiente lesión que vamos a ver dentro de esta parte superior que les estaba hablando sobre nuestra articulación es la fractura del cóndilo occipital. Es muy poco frecuente, solamente va a ocurrir en el 0.4 de los pacientes con trauma. Puede presentarse con déficit de los nervios craneales inferiores. Es esta fractura que se ve aquí. Raramente se da por una radiografía, se suele tratar con un collar rígido. No se debe hacer una reducción cerrada y lo más indicado, según la guía, era simplemente hacer esa fijación externa, porque se fija.
Y la indicación quirúrgica es si hay una desalineación craneocervical, o sea, un intervalo occipital C1 de más de 2 milímetros. Continuando con respecto al diagnóstico de lo que ya Bueno. Con respecto al diagnóstico y en qué paciente podemos sospechar sobre la fractura del cóndilo occipital, el paciente debe tener la presencia de uno o más criterios de los cuales se encuentran a continuación. Primero, haber sufrido un traumatismo contundente con alta energía, presencia de lesiones craneocervicales, alteración de la conciencia, dolor o sensibilidad occipital, alteración en el movimiento cervical, o sea, el movimiento de mover el cuello, parálisis de los nervios craneales inferiores e inflamación de los líquidos blandos retrofaringeos. Con respecto a la imagenología, lo que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico vendría a ser la tomografía y la resonancia magnética nos va a ayudar para valorar lo que es la integridad del ligamento del complejo craneocervical. Estas fracturas se van a dividir en tres tipos según Anderson y Montesano. El primer tipo va a ser fracturas por impacto y como se ve en la imagen son fracturas con diminuta y son estables. Esto debido a la integridad, ¿no?, de la membrana tectoria y al ligamento alar lateral que ya mencionó mi compañera Mar. Con respecto al tipo 2, en este caso el mecanismo de acción vendría a ser una extensión exagerada del cráneo y esta, en comparación con la anterior, es potencialmente inestable. Como se ve en la imagen, esta fractura se va a extender hacia la base del cráneo. Y la del tipo 3, esta se caracteriza por una abulsión del fragmento del cóndilo, por una lesión por tracción, y se puede presentar durante la rotación en una flexión lateral o una combinación de ambas. Y bueno, es considerado la más inestable. Con respecto a su tratamiento, tanto la tipo 1 y la tipo 2 puede ir con o sin inmovilización externa, es decir, por medio de un collar cervical, y la tipo 3, en este caso ya se tendría que emplear inmovilización externa sí o sí, con collar cervical por 6 a 8 semanas, esto para prevenir lo que es el riesgo de déficit tardío. Continuando con la subluxación atlantoaxial, esta va a ser de menor mortalidad y morbilidad que la luxación atlanto-occipital y se va a dividir en tres tipos, principalmente la primera, el rotatorio, el anterior que vendría a ser más siniestro, que más adelante les voy a comentar sobre eso, y la posterior que vendría a ser rara y generalmente se provoca por una erosión del odontoides, va a ser inestable y sí o sí va a requerir fusión quirúrgica. En esta vemos lo que es el desplazamiento de las masas laterales del atlas, generando, ¿no?, lo que es la luxación rotatoria atlantoaxoidea. Esta subluxación usualmente va a ser visto en niños posterior a un trauma menor o una caída. Estos traumas pueden ser, por ejemplo, la manipulación del cuello o rotación del cuello al momento de bostezar. Característicamente va a tener una duración corta y va a ser fácil de corregir. Ocasionalmente, de manera rara, se va a ver por un bloqueo de la misma articulación atlantoaxial o, como dicen, una fijación rotatoria atlantoaxial. Generalmente se va a ver asociada con otras enfermedades, por ejemplo la artritis reumatoide, en la cual se puede presentar espontáneamente, o en casos de infección de cabeza y cuello, como en el síndrome de Grisel, en el cual la inflamación va a provocar lo que son lesiones mecánicas y químicas en lo que son las cápsulas y o en el ligamento atlántico transverso que también mencioné. Pregunta de examen del NIL, es eso, el síndrome de Grisel. En casos de rotación excesiva, lo que se puede comprometer son las arterias vertebrales que posteriormente van a presentar, bueno, los pacientes van a presentar síntomas. Una característica en este caso es la posición de la cabeza de los pacientes, como vemos en la imagen, que va a ser la cabeza de un petirrojo, en el cual va a haber inclinación, rotación y flexión ladeada. Esta igualmente se va a dividir, bueno, se va a clasificar según Fielding y Hawkins en 4 tipos. La primera, en el cual es la más común y la más benigna a la vez, en el cual esto se debe porque el ligamento va a estar intacto, por lo tanto no va a haber un desvío anterior, en comparación con la segunda, en el cual sí va a haber lesión, ¿no?, en
en el ligamento transverso, lo cual va a generar este desvío anterior, pero va a ser mínimo, de 3 a 5 milímetros. En cambio, en la del tipo 3 ya hay un desvío más grande, superior a los 5 milímetros, y en estos casos se puede desviar, ¿no?, las dos, bueno, ambas masas laterales. Y por último, ¿cuáles son las masas laterales? Se mueve mucho, pero ahí está. ¿Qué ha pasado con esa mano? ¿Cuáles son las masas laterales? Dime. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, señálame con el dedo. Señálame con el dedo, porque ahí te señalas todo. ¿Cuál? La masa, mira, por de esta vértebra de acá que tienes, de esta de acá, señálame la masa lateral. Esa es la masa lateral. Apófisis espinosa bífida, lámina, masa lateral, apófisis transversa y por donde pasa la arteria lateral. Por eso le digo, ahí van, por ejemplo, los tornillos de masa lateral. Es importante conocer dónde, porque en el momento cuando acá, por ejemplo, he operado 2 pacientes en masa lateral, su inversión es cara, cuesta 18.000 soles. Solo desde el 2014 hasta ahora he operado 2 pacientes con tornillos de masa lateral, una fijación occipito-cervical, y los tornillos que le mencionó su compañera van así, en este sentido. Son tornillos de 15 milímetros o máximo de 18. ¿Por qué? Porque puedo lesionar la arteria. Muy bien, continúa. Y la última del tipo 4, en el cual es la más inestable, hay lo que es un desplazamiento posterior, que es poco frecuente, y va a estar asociado a un proceso odontoideo deficiente. Los hallazgos clínicos que podemos encontrar en los pacientes, primero va a ser el dolor de cuello, el dolor de cabeza y tortícolis por la misma posición de rayita petirrojo, y la reducción, ¿no?, del rango de movimiento, y de igual manera el aplanamiento facial. Y lo característico de esta luxación, su luxación como tal, es que a pesar de que no pueden reducir la luxación, pueden aumentar. Por lo tanto, si esto sucede, puede haber una posible lesión de la médula cervical alta. Y en estos casos, el déficit neurológico va a ser raro. Recuerden que les mencioné que la arteria lateral puede estar comprometida ya. En estos casos, puede ocurrir lo que es un infarto del tronco encefálico y del cerebelo, y posteriormente la muerte del paciente. En las radiografías, en los casos severos, podemos encontrar lo que es una proyección frontal de la C2 en simultáneo, ¿no?, con una proyección oblicua del C1. En casos menos severos, las masas laterales de C1, que están hacia adelante, van a parecer mucho más grandes y, bueno, van a parecer que están más cerca de la línea media. Otra característica es la simetría de la articulación atractorcial, y las apófisis espinosas del eje se van a inclinar hacia una dirección y van a girar al frente. Y en esta imagen tomográfica lo que se muestra es la rotación de la frontal. Con respecto al tratamiento, con respecto al síndrome de Grisel, en estos casos se tienen que emplear lo que son antibióticos junto con tracción, y posteriormente inmovilizarlos, dependiendo del tipo. Si es tipo 1 o tipo 2, se emplea lo que es el collarín, puede ser blando o Filadelfia. En el tipo 3 o 4 ya se emplea lo que es el halo, y posterior a las 6 a 8 semanas después de haberlo empleado, se tiene que verificar el estado con flexoextensión. En los casos en los que se emplea tracción, estos se tienen que emplear durante los primeros meses con una reducción de contracción suave, y si la condición está presente más de un mes, la tracción tiende a tener menos éxito. Se sugiere una rotación activa de izquierda a derecha al momento de la tracción, y en caso de que esta condición sea reductible, se mantiene la inmovilización en tracción por 3 meses. Por último, se recomienda la fusión quirúrgica. En estos casos se recomienda si esta condición no es reductible y si
tiende a ser recurrente, es decir, que posterior a la inmovilización en el lapso de tiempo sigue teniéndola, ¿no? Entonces lo que se emplea es la artrodesis quirúrgica después de 2 a 3 semanas de tracción, esto con el fin de obtener lo que es la reducción máxima. Ya. El otro tipo vendría a ser la subluxación atlantarcial anterior, en el cual un